vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a dialogar con Eduardo Galera. Él es miembro de la concertación TOAS, excombatiente de Malvinas. Eduardo, muy buenas noches. Pablo Lofiego, Marcelo de la Grupe te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Marcelo. Gracias por la oportunidad de darme en comunicarme con la gente de La Plata. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Contanos un poco qué es concertación TOAS, Eduardo. Bueno, Pablo, mira, concertación TOAS, somos los soldados conscriptos que defendimos el litoral marítimo patagónico. Hicimos con sus objetivos militares y sus bases aéreas, siendo el escalón logístico más importante del teatro de operaciones del Atlántico Sur, ¿no? Dentro Bien. del TOAS. Estamos organizados en las 24 provincias, tenemos 30 agrupaciones, 21 asociaciones y 410 coordinadores nacionales en todo el país. Bien. Y contanos cómo es eso del teatro de operaciones. Ustedes no estaban precisamente en las islas, pero tenían la gran tarea de hacer toda la logística y todo, manejar todo, abastecer a los soldados que estaban en las islas. ¿Cuál era la tarea de ustedes específicamente? El teatro de operaciones se forma el 24 de abril. Primero se forma el TOM, después el TOS, y el 24 los militares en esa época quedan en el SOPECOM y forman el teatro de operaciones del Atlántico Sur. El teatro estaba abarcado por las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich, todo el espacio marítimo donde estaba la flota argentina, el espacio aéreo y la parte del litoral marítimo donde estaban las bases aéreas. Todo eso conformaba el TOAS. Cuando empezaron a movilizar a todos los veteranos, hoy veteranos, ¿no? Combatientes, sí, claro. Fueron distribuidos tanto en un porcentaje más de 10.000 soldados en las islas como en el litoral marítimo. Porque, ha llegado el momento que los británicos ya venían cruzando el océano Atlántico, empezaron a reforzar la parte de la costa, porque no teníamos la suficiente capacidad de teníamos un solo portaavión y los portaaviones, las bases de los aviones salían de Peleo, Comodoro, San Julián, Río Gallego, las 6 bases, ¿no? Sí. La de Tierra del Fuego también, la de Río Grande. Entonces, cuando dicen la palabra movilizado, bueno, fuimos todos movilizados, ¿no es cierto? Al teatro de operaciones. ¿A vos cómo fue? ¿Cómo te llega ese llamado, esa llamada a la movilización? ¿Cuánto tenías de capacitación? ¿Estabas haciendo el servicio militar, que en ese momento era obligatorio? ¿Ya te habían dado de baja, pero estabas dentro del cupo que volvieron a llamar? ¿Cómo fue tu situación? Nosotros el 12 de abril, yo soy de Mar del Plata, Pablo, y acá, bueno, yo soy ex artillero del GADA 601. Cuando nos avisaron en Semana Santa, nos dieron ese franco ese domingo, nos avisan que teníamos que estar en el cuartel a primera hora. En ningún momento, bueno, lo único que se sabía que se había tomado las islas y de al mediodía, bueno, ahí nos dan la orden que íbamos a ir al sur. Sí, no precisamente a las islas, pero íbamos a salir al sur. Y ahí en Comodoro Rivadavia, como a la tarde, empiezan a agruparse todos, venían de todo el país. Fuerzas de ejército y llegaban a Comodoro y de ahí los trasladaban a las islas. Pero alguien tenía que hacer la logística. Claro. Lo más importante, ¿no? Mandar los pertrechos, bombas, misiles, los camiones, el alimento, la sanidad, la ropa, bueno, todo lo que... No había ni leña en las islas, así que imagínate que todo lo que se distribuyó para las islas. Claro. Y en ese momento nos separan del grupo de artillería y éramos unos 100 soldados
Y una vez terminada de cargar todos los pertrechos, se arma el bloqueo aéreo. Nosotros subimos arriba del avión para ir a las islas, para estar con nuestros compañeros que estaban en las islas. Claro, sí, Se arma el bloqueo aéreo y nos dan la orden de defender con honor Puerto Deseado. Ahí estuvimos esa parte delgada, elementos delgada en Puerto Deseado. ¿Cómo andás, Eduardo? Buenas noches. Marcelo te saluda. Yo lo ¿Cómo que te va, Marcelo? Todo bien, gracias. Lo que te quería preguntar es, desde la concertación, ¿cuál es el reclamo que llevan adelante? Mira, nuestro reclamo es el otorgamiento de la veteranía plena, como lo teníamos antes de su reglamentación. La misma que ostentan los soldados que participaron en la Operación Rosario, los que estuvieron en las Georgias, o los que combatieron en el puerto argentino, porque cuando en su momento el senador Oraldo Brito y Vittel organizaron una salida hacia el sur para darle aliento a los soldados. Ellos nos veían a nosotros, no veían las islas, por Claro, supuesto, sí. ¿no? Pero una vez hicieron todo el recorrido de todos los lugares donde estaban apostados nosotros, los soldados del litoral marítimo. Al regreso, crean la ley, empiezan a proyectar y crean la ley 23.109. Era para los soldados conscriptos solamente. Claro. Porque los cargos que tenían oficiales y suboficiales eran pagos, ¿no? Con sueldos. Sí, sí. Bueno, a partir de... eso fue en el año 84 cuando fue la ley y nosotros estábamos reconocidos, Marcelo. Del 84 al 88 estamos reconocidos. Cuando viene la reglamentación, que vendría a ser el decreto 509, el decreto 509 barra 1988. Sí, es una lástima que sea un decreto. Claro. Porque lamentablemente un decreto reglamentario le da... a ver, corren 12 millas mar adentro y los dejan afuera a los que estuvieron en el territorio argentino. Claro, es un tecnicismo, digamos, de quiénes son excombatientes y quiénes no, por correr ese límite. Y por eso los dejan fuera de los beneficios. Exacto. Y bueno, a partir de ahí fueron muchos años de lucha y lamentablemente mal todos reclamaban, porque cuando fue esta ley se la dan solamente a los que estuvieron en Malvinas. Claro. Y ahí empezaron a patalear a los demás. Entonces después se los dieron a los del Crucero General Belgrano, de tantos reclamos. Esto a medida de que iban pasando los años, ¿no? Y nosotros postergados. Después se lo dan a los civiles. Qué paradoja. Sí. Le dieron la veteranía a los pilotos y su tripulación, a los que llevaban a los soldados a las Malvinas y a los que estábamos arriba de los aviones yendo para una guerra, nos dejaron afuera. Una cosa de loco. ¿Y por qué crees que durante todo este tiempo, que además es el mayor tiempo de democracia que hemos vivido, ningún gobierno sacó adelante el reclamo de ustedes? Bueno, hay muchos... Una vez que se lo dan a los veteranos de guerra de Malvinas, los que estuvieron en las islas, ellos empezaron a tener los beneficios y empezaron a estar también en las organizaciones políticas, ¿no? Hacían fuerza para empezar a recuperar esos derechos que le había dado esa ley. Claro. Porque primero fue una pensión, después fueron 3, y a su vez se iban reclamando más gente. Los últimos que quedaron sin el otorgamiento pleno fuimos nosotros. Y bueno, están enquistados en los poderes del gobierno, lamentablemente. Entonces, después vinieron 10 años después, vino que le dan el otorgamiento de esta pensión a oficiales y suboficiales. Y ahí fue peor, porque
esas asociaciones de veteranos de guerra de Malvinas están hoy a las cabezas de las asociaciones. Entonces, rechazan que nosotros no participamos dentro del conflicto, pero en realidad somos excombatientes tanto como ellos, ¿no? Exactamente. Eduardo, están organizando un evento que se llama la Ruta del Toas, que van a recorrer unas provincias y van a culminar el 2 de abril en un acto donde también va a estar presente el presidente Alberto Fernández. ¿En qué consiste el evento La Ruta del Toas? Bueno, la Ruta del Toas es exactamente donde las posiciones donde nosotros estuvimos en el litoral marítimo patagónico. Va a ser el 18 de marzo, empieza esta caravana de soldados, más familias, más amigos, más todos los que quieran ir a esa caravana y empezar a recorrer los lugares históricos, porque esto va a ser un evento histórico, primero, cultural, y dejar también para lo que es turístico. Partiendo de la base de Puerto Madryn, después Trelew, Camarones, Comodoro Rivadavia, Radatili, Caleta Olivia, Cañadón Seco, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Punta Quilla, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Ahí vamos a hacer la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, pero a su vez vamos a honrar a los 649 héroes nacionales que tenemos en la República Argentina. 17 de ellos fueron caídos dentro del litoral marítimo, no sé si muchos lo saben, y para peor, muchos ningunean que son héroes nacionales. Mirá cómo son las paradojas. Hasta ayer en Córdoba escribieron 632, pero por ley nacional y a honrar a esos veteranos de guerra que fallecieron, es algo que no tendría que suceder en Argentina. ¿Por qué? Porque necesitamos también una ley que se enseñe todo lo que pasó en el conflicto bélico, y no la tenemos. No se habla en las escuelas, tenemos que salir nosotros a contar nuestra historia en las escuelas. Claro. Y tendría que haber alguien, algún diputado que haga un proyecto de ley para que se haga una enseñanza en primaria y secundaria en todos los colegios nacionales. Bien, sí, la verdad que son temas que pareciera que no se habla, temas tabú, y la verdad está bueno que se le dé el lugar, que se le dé visibilidad y que se honre, como decís vos, a todos nuestros héroes que dieron su vida y que fueron a pelear, a ponerle el hombro a los caprichos de alguien o de algunos que quisieron dar un manotazo de ahogado como para salvar un gobierno que ya tenía el final. O sea, los usaron a ustedes, y una vez te escuché decir en una entrevista que ustedes son los quienes realmente volvieron a dejar a la Argentina en la democracia, acercaron la democracia a la Argentina, más allá de los políticos, porque ustedes pusieron la cara, fueron con 18 años, entrenando, preparándose antes de viajar hasta con palos de escoba, porque he hablado, acá en La Plata, he hablado con excombatientes y entrenaban con palos de escoba. ¿No es así? Es así, Marcelo, sí. Tengo compañeros del BIN 1 que todo el adiestramiento en Río Grande lo hicieron, por decir, con palo de escoba, y con la boca hacían el ruido de las balas. La boca hacían. Después, bueno, fueron ejercitando, y a medida... Esos fueron... nosotros el adiestramiento de la clase 62 fue muy dura, y lamentablemente la 63, con casi nada de experiencia, no sabían armar un fusil. Bueno, todas estas cosas las venimos contando. Nosotros tenemos un proyecto de ley que arranca en el año 2018. El diputado Brugger lo pone en Cámara de Diputados, y empezamos a juntar firmas
que ahora te comento que es el 5202, vuelto a reescribir en el 2019. Tiene vigencia hasta fin de año. Bien. Y empezamos a hacer mesas en todo el país. Empezamos a contar nuestra historia, qué nos pasaba, qué nos sucedía y qué lo que estamos reclamando. Hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado, estaba la CAMPE en Buenos Aires, en Plaza de Mayo. Sí. El anterior gobierno lo sacó. Tuvieron más de 10 años los muchachos. Y entonces nuestro reclamo fue modificándose y empezamos a hablar con más de 70 legisladores. Tenemos como firmante primero a Luis Cotigiani de Santa Fe, a Pablo Casinero de Córdoba, se fue agrandando, José Luis Fioja de San Juan, Aida Ayala de Chaco, Sergio Casas de La Rioja, Hilda Aguirre de La Rioja, Resinowski de Capital, Dina Resinowski, la diputada Gisela Escaglia de Santa Fe, Natalia Villa de Buenos Aires, la señora Silvana Ginocho de Catamarca, Massen de Río Negro, y todo y vamos a completar los 15 que nos permite por ley este proyecto, pero hay más de 70 legisladores que están adhiriendo y llevan vendría a ser, nosotros lo que necesitamos urgente es el tratamiento. Claro. Lo vienen trabajando Juana Isega, que es de Mar del Plata, es uno de los primeros que yo fui a hablar con él, y nos dio todo el apoyo. José Luis Ramón de Mendoza, y después este último año Eduardo Valdés tomó la posta, y con José Luis Fioja, bueno, están haciendo fuerza como para que este año ya empiecen el tratamiento en comisiones. La pandemia nos jugó en contra, pero bueno, estamos esperando que solamente es lo político, ¿no? La decisión política de que... Sí, de darle tratamiento. Darle tratamiento. Eduardo, muchísimas gracias. ¿Sabes otra cosa? Discúlpame. No, decime. Nosotros necesitamos... se nos están yendo los veteranos, se nos están falleciendo sin su reconocimiento pleno. Sí. Nosotros, ¿qué pedimos? Pedimos sinceramente que nos den el diploma y la medalla y que nos sentamos como reconocido, exactamente. Exacto. Eduardo, esperemos que eso que tanto están buscando llegue en este año. Y la verdad, muchísimos éxitos con el evento la Ruta del Toas, que el 2 de abril compartan con el presidente, y también va a ser una forma de visibilizar esta problemática, que parece mentira que casi a 40 años todavía se siga buscando algo que tendría que haber sucedido, ni bien regresaron de las islas. Sí, tenemos la noticia y ya pública que el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, cumple los años del 2 de abril. También. Y lo va a festejar en Río Grande, donde está la vigilia más grande de la Argentina, a homenajear a los héroes de la gesta. Y bueno, vamos a estar juntos ahí en ese acto. Eduardo, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, ya hablaremos después del 2 de abril a ver cómo estuvo el evento. Lo van a filmar, Pablito, así que hay una productora independiente que hemos contactado y va a hacer la filmación para todo el país. Buenísimo. Muchas radios nos van a seguir haciendo notas durante el evento de la Ruta del Toa y ya van a enterarse con nosotros mismos, le vamos a ir mandando la información. Dale, por favor. Buenísimo. Así lo compartimos en nuestras redes y les damos, los ayudamos con eso de la visibilidad, justamente. Te mandamos un abrazo grande desde acá, desde La Plata, por intermedio tuyo, a todos tus compañeros, camaradas. Muchísimas gracias, Marcelo, Pablo. Abrazo grande. Estamos comunicando. Abrazo, querido, gracias. Hasta luego. Y así pasaba Eduardo Galera,
miembro de la concertación TOAS, excombatiente de Malvinas, y haciendo reclamo de algo que, como decíamos recién,